Estimado pastor, estimado, bienvenido a este sector donde vamos a, de la palabra, escudriñando las escrituras, vamos a dar lectura, donde la palabra nos muestra en este día acerca de este tema. Vamos a hablar: el justo bendito por el Señor. La misma Biblia nos habla que la persona justificado por el Señor, quitado su culpa, su iniquidad, su mal, es bendito. Ya, tú eres bendito, tú que escuchas, tú que has conocido al Señor, así como Romanos 5:1 nos habla: justificados pues por Dios, por la fe, tenemos paz con Dios. Así que los que son justificados por la fe entran a esto que es persona justo, persona que es libre. A esos le llama Biblia benditos, bendito por el Señor. Bien, vamos a dar lectura, hermanos míos, basado en esta palabra, donde comenzaremos leyendo Salmos 37, 23. Vamos a leer. Bien, que nos habla la palabra del Señor, así nos dice en 23. Vayamos adelante, donde registra así. Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Muy bien, esta es la palabra, hermanos míos, para esta jornada, para este día, para que tú pienses en ella y medites y ciertamente agradezcas al Señor. En este momento vamos a un poco hablar antes de entrar. Yo voy a solamente aportar en este día solamente como 5 puntos nada más, pero antes, en esos 5 puntos siempre como ahí vamos llevando en estas mañanas, día tras día, analizando algún punto muy importante donde se encuentra registrado en la Biblia, donde nos ayuda a entender en este escudriñando las escrituras, en un estudio de la palabra del Señor. Hermanos míos, antes vamos a ir un poco entendiendo de la persona justo, de cómo puede iniciar, hermanos míos, esa persona apartarse o llegar a persona justo. Muchas veces no es, hermanos míos, uno puede decir, bueno, ayer estaba en el mundo y hoy puede, solamente por palabra puede decir que ya soy justo. No es un decir, hermanos míos, sino que para llegar a ser justo necesita, hermanos míos, ciertas palabras que dicen en la Biblia, hermanos míos. Así que en este momento, estimado que estás escuchando, un poco pensaremos persona justo, ¿ya? Bien, antes queremos hacer entender que la persona para ser justo tiene que dar pasos, como la Biblia dice. Antes, primeramente, tiene que creer, escuchar la palabra de Dios, creer en Jesucristo. Jesucristo es el que justifica. No hay otra persona, hermanos míos. Porque, hermanos míos, justifica a través de ¿qué? A través de la fe. Pero para esto, hermanos míos, realmente tiene que antes perdonar también, hermanos míos. O sea que esa persona tiene que arrepentirse, diciendo: Señor, yo creo en ti, y se arrepiente. Dios perdona todas sus iniquidades. O sea que esa persona tiene que llegar a ser justo por el perdón, hermanos míos. Por eso también, hermanos, será separado, apartado, así como podemos decirlo. No hay, así también otra persona que aparece, Job, son las personas que registran también la Biblia. Otro, así como Zacarías, así también como Elizabeth,
así como persona que es hermanos míos, Daniel, hay otras personas que, hermanos míos, aparecen justos. También, hermanos míos, recordaremos a Rabá. Rabá, que era una prostituta, llegó a ser justificada más adelante, hermanos míos. O sea que perdonada, podemos decir, no, perdonada de sus maldades. O sea que salió, ¿no? Conoció a Dios, se arrepintió y ella creó en Dios. Era prostituta, pero después ya no. La misma Biblia habla de muchas. Podemos encontrar, quizá de alguna manera podemos mirarlo. Hebreos. En Hebreos está en 11, dice, ¿no? Por la fe, dice, ¿no? Por la fe. Personas que, hermanos míos, ahí están, hermanos míos. Personas que realmente llegaron. Así también aporta acerca de Abraham. Abraham era justo, dice. O sea que tenía defectos, tenía errores, pero también Dios habla después diciendo que era justo. También ustedes y mi persona y los demás conocen a David. David comenzó bien, era un buen muchacho, agradable ante los ojos de Dios durante un buen tiempo de su reinado. Posteriormente, sabiendo la palabra, falla, se equivoca, comete errores, pero después se arrepiente, empieza, hermanos míos, a arrepentirse, hermanos míos, sabiendo que él mismo sabía por la palabra que esperaba la muerte a él por el delitos que cometió. Pues, hermanos míos, por la fe miró que Dios puede tener misericordia, puede tener compasión, puede justificarle de sus delitos. Entonces, hermanos míos, se arrepintió. Él también dice la misma Biblia, ayunó, lloró, pues Dios perdonó. El autor de Romanos, libro, podemos decirlo, Romanos, en aparece el Nuevo Testamento también. Dice en respecto a David, que David fue un hombre justo. Pero alguna vez alguien puede, hermanos míos, preguntarse, ¿cómo va a ser justo si él era un adúltero? ¿Cómo va a ser justo si él era un homicidio? Entonces, y a la vez sabiendo se equivocó, alguien puede decir, y a la vez hizo mal al reino, sabiendo que no, él mismo no reconoció que él estaba fallando. Entonces, hermanos míos, si ustedes saben que cometió 3 pecados, ¿no?, en el mismo tiempo, David. Y ahora, hermanos míos, ¿dónde está su salida? De su arrepentimiento. Sabiendo se equivocó, pues, hermanos, de su arrepentimiento, mirando por la fe que Dios puede tener compasión y misericordia. Por eso también en el Nuevo Testamento a él dice que él era justo. Pues cuando Dios, por eso, cuando quita las iniquidades, o sea que podemos decirlo, esa culpa le borra a Dios, o podemos también decirlo, esa culpa, esa iniquidad que estaba cargando, cuando Dios perdona. Por eso dice en Romanos, bienaventurado el varón que es perdonado de sus iniquidades, realmente, hermanos. Entonces, eso es lo que necesitamos para ser justo, hermanos míos, perdonado de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestros pecados, delitos. Otros hermanos sabiendo, algunos dicen, yo desde niño he crecido con la palabra, desde niño he venido sirviendo al Señor, a pesar de que una cosa nos falta. Podemos servir desde niño, padres pueden llevarnos, quizá hasta adolescencia hemos venido siguiendo al Señor, pero una cosa nos falta, que Dios tiene que perdonarnos de nuestras iniquidades. No, de hecho, que somos hijos de pastores, hijas de pastor, eso no nos garantiza, hermanos, que somos, hermanos míos, perdonados, sino que individualmente usted tiene que arrepentirse, porque, hermanos, de hecho, la palabra dice en Nuevo Testamento que el pecado entró por un hombre, que es Adán. Pasó a todos el pecado, así la muerte que pasa también a todos. Ya, de la muerte nadie se salva, automáticamente uno tiene que morir. Nace, crece, reproduce y muere, hermanos míos. Todos tienen que morir.
Nadie es en esta faz de la tierra eterno para siempre. Igualito también la muerte como pasa, así también el pecado también pasa a todos. Entonces yo por eso tengo que arrepentirme. Por eso también por la naturaleza, hermanos míos, pecamos. Sencillo es aprender pecado, hermanos míos. No hacemos ninguna fuerza, hermanos míos. Uno ve mintiendo, va a mentir. Uno va viendo robando, roba también, hermanos. O sea que para nosotros es normal, hermanos míos, aprender cuando somos pecadores, cuando somos hombre natural, normalmente. Pero cuando, hermanos míos, ya somos cambiados, perdonados, encontramos la gracia o nacemos de nuevo, ya somos nueva criatura, espiritualmente muy diferente ya somos, hermanos míos. En esta parte ya cambiamos. A eso también la Biblia dice, ya una persona cuando es perdonado de sus iniquidades, de sus maldades, es justo, justificado, quiere decir, ¿no? Justificado. La misma Biblia autoriza esa partecita, ¿no? Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Dice, cuando dice justicia, tú tienes que encontrar la justificación del Señor. Que Dios nos perdone. Por eso también en Romanos aparece en una parte, si Dios justifica, ¿quién condenará a los justificados? ¿Quién va a condenar? Dios justificó. Dios, cuando dice justificar, declaró persona justo, sin culpa. Eso nos deja entender, hermanos míos. Entonces, hermanos míos, a eso, ¿qué es lo que dice en este momento? De eso estamos hablando, ¿ya? Justo. Y esas palabritas un poco yo quiero hacerte entender antes de que entendamos, hermanos míos, que el justo es bendito por el Señor. Es bendecido, hermanos míos. En esta parte, eso estamos analizando. Primeramente, haciendo entender a todos ustedes que esa persona justo realmente tiene que ser justo delante de Dios, hermanos míos. No delante de los hombres. Delante de los hombres puede que quizá alguien parece que eres justo, o eres justificado, o tienes un buen comportamiento ya, o estás haciendo bien. No por lo que hace bien puede ser justo una persona, sino que por el que es perdonado de sus iniquidades, de sus males. Hermanos míos, esa persona justo es bendecido. Eso estamos, hermanos míos, viendo. Ya. En otras palabras, hermanos míos, podemos decir esa persona recto también. Esa persona, algo que es con Dios ya, practica la justicia, hermanos míos. Justicia. No es impulsado por su propia carne, ni dado, como podemos decirlo, reglamentos por el ser humano, sino que esa persona es espontáneamente, hermanos, practica la justicia. Teme al Señor y sirve con integridad, sirve con fidelidad, hermanos, con temor, con temblor, podemos decirlo. Bien. Ahora, hermanos míos, un poco aquí voy a verlo. Especialmente puedo decirlo. Este justo que es justificado, perdonado de sus pecados, tiene una seguridad, hermanos míos. Una seguridad. Por eso hablamos, hermanos míos, en nuestras congregaciones en diferentes países. Hablamos a nuestros estimados, y esto también universalmente hablaré, hermanos, para todos. Ya yo sé que en tu congregación se habla esto, que tenemos que alejarnos de pecado. Pecado. Hermanos míos, cuando una persona se aleja, es justificado, hay una seguridad, hermanos míos. Puedo decirlo, ¿no? Eso está muy bueno, hermanos. Es garantizado, es como dice por Dios, su seguridad, hermanos. Justo es así, hermanos. ¿Y qué va a ser, hermanos míos, si nosotros no somos perdonados? ¿Qué va a ser? Por eso también eso voy a analizar, ¿sabes? El justo es bendito por el Señor, eso estamos hablando.
Pero una de las cosas muy importantes aparece, pues, hermano. Ese justo como en esa parte de bendito por el Señor entra, que es tiene seguridad, es como decir, a ver, una de las cosas, ejemplo, tomaremos del presidente. Cada presidente en su nación tiene su respaldo, una seguridad, hermanos míos. Si alguna vez ves por ahí pasando presidente, adelante va dos movilidades o una movilidad bien resguardada. Motos a sus lados, atrás también. Algunos también van entre tres nomás. Adelante una movilidad, en medio presidente, otra movilidad, detrás también otra movilidad. ¿Qué significa eso, hermanos míos? Que su seguridad, hermanos míos, su protección, que no pueden amedrentar, no pueden intimidar, no pueden, hermanos míos, de alguna manera pueden hacer daño. Ya está bien resguardado, hermanos míos, también por los militares, que él tiene su propia, hermanos míos, su propia seguridad que él mismo eligió para guardar, hermanos míos, de todo mal. Así también, hermano, el justo, la persona justo, eres tú, el que conoció el perdón de Señor. Ese eres. Ahora, si todavía no conociste el perdón, si te malos recuerdos, sigue practicando el pecado, porque la misma Biblia es bien estricta en esa parte. El que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. No dice casi del diablo, sino es del diablo, hermanos míos. El que practica el pecado es del diablo, hermanos míos. Yo no digo, hermanos, la misma Biblia dice eso. El que practica el pecado ya es del diablo. Así que por eso, hermanos míos, ya el que practica justicia es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por naturaleza es eso, hermanos. Tenemos que entender, antes de desarrollar estos puntos, tenemos que entender. El que practica... yo no digo, hermanos, a ver, si quizá alguien puede decir, ¿por qué? Mira, yo he fallado, yo siempre voy fallando, haciendo mis pecados. Y alguien me dijo que tú eres perdonado, nacido de nuevo, ya hiciste pasos así, comprometido, así ya eres, me dijo. Y ahora que me dice este hermano poco, ya así directo, mira que yo estoy estos días viniendo practicando el pecado y yo soy del diablo. ¿Cómo es eso? Puedes decir, yo no te digo. La Biblia, búscate en 1 Juan 3:8. Ahí dice, en 1 Juan 3:8, un poquito más para entender de ese justo, ¿no? Usted mismo puede buscarlo. 3:8, ahí dice, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. Entonces el justo ya no practica eso, hermanos míos. Eso, hermanos míos, su diario vivir no es pecar. Más bien del justo, de su diario vivir es evitar, hermanos míos. Más bien andar en justicia, hermanos. Yo sé que, hermanos, va a tener el justo equivocaciones, pero siempre hay pesares en el justo. Cuando algún desliz, algún mal hay, hermanos, en el justo, persona perdonado, se siente incómodo, se siente que algo incomoda. ¿Por qué? ¿Por qué, sabes? Porque ese justo tiene ya presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo. Esa persona está guiado por alguien. Entonces va a sentirse incómodo, fatigado, algo que no hizo bien. Ya se da cuenta una persona justificado, se da cuenta, no, en esto estoy error, tengo que ir a pedirme perdón, o tengo que, espera, hermanos míos, de alguna manera, no, tengo que arreglar esto, estoy mal, no me siento bien. Entonces tú eres justificado realmente, que conociste, no solamente alguien te dijo, sino que experimentaste el perdón del Señor. Esa parte, hermanos míos, nosotros
un poco queremos aclararle para que usted pueda un poco en la palabra de Dios recibir en esa manera, entenderlo. Justo es así, hermanos míos, justo, justificado de sus pecados. Así que esa persona está bendecida. Ahora sí yo no sé si ya me dejo entender esa parte, hermano, la persona justificado, que es ya quitado su culpa, ya no tiene culpa. Ahora sí, hermanos míos, comenzaremos hablando de este primer punto. Yo quiero comenzar hablando, hermanos míos, que primero registra así. Salmos 37, 23, ahí registra así, hermanos míos. Nuevamente daremos lectura, una partecita aparece esto, ya. Encontraremos un detallito ahí. Yo especialmente voy a sacar algunos detalles muy importantes que son claves, hermanos. Son claves. Son palabras de bendición. Son instrucciones. Son consejos. Donde Salmos 37, 23 dice así. 37, 23. La palabra del Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Sabes por qué dice eso? Sus pasos son ordenados por el Señor, dice. Esa parte. También aquí en 23, cuando dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, significa que el Señor le guarda de descarriarse del justo. ¿Ya? En otras palabras, vamos a decirlo que el justo está guardado por el Señor. Guardado por el Señor de descarriarse.